Nuestro trabajo está conformado por Vanessa Suárez, Luisa Fernanda y Juliana Díaz. Acá le hablaremos un poco sobre los contextos en Colombia y sobre el conflicto armado, las víctimas y los derechos humanos. En primer lugar, podemos resumir el contexto del conflicto armado en Colombia en sucesos como el Bogotazo, el cual fue una serie de protestas que se dio a consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Luego de esto se dio lugar al suceso a causa de la toma del poder del general Rojas Pinilla, quien se opuso en el Estado dictatorialmente por medio de la fuerza. Su mandato fue absoluto. En consecuencia de esta dictatoría se consolidó el Frente Nacional, que fue un pacto político entre partidos liberal y conservador. Víctimas han sido aquellas personas que han pasado por las guerras y el sufrimiento que han dejado el conflicto armado por más de 50 años, donde esta situación se ha extendido por todo el territorio. El desplazamiento forzado, la desaparición y la pérdida de seres queridos en las familias colombianas cada vez será más común, no solo en los enfrentamientos de la guerrilla frente al Estado, sino el involucramiento de los paramilitares, dando lugar a la guerra del narcotráfico. Llevó el aumento de las víctimas que hay en Colombia. El conflicto armado en Colombia creció de manera desbordante. Entre más tiempo pasaba, eran mayores los daños, donde la presencia del Estado ha sido muy escasa y creó diferencias ante el país, como los campesinos, donde crearon una lucha armada. En los documentales No hay tiempo para la tristeza podemos evidenciar las fuertes violencias que sufrieron en los pueblos del oriente antioqueño, como San Carlos, en el que se concentraron la mayor parte de los paramilitares y la guerrilla, a tal punto de cerrar el paso en pueblos cercanos como El Peñol y Guatapé. Los derechos humanos y la protección de estos son parte vital y responsabilidad primordial de todos los estados. En nuestro contexto, dada la complejidad del conflicto armado colombiano que se ha evidenciado durante un largo periodo de violencia, determina la masiva vulneración de los derechos de las víctimas en los procesos de transición, siendo estos quienes resultan más afectados. Por ende, se han implementado mecanismos en los cuales se identifican las diferentes formas de violaciones de los derechos humanos, buscando así la reparación, la reestructuración de estos, evidenciando la evolución normativa y jurisprudencial a partir de la justicia transicional que busca la verdad, la justicia y la reparación integral de nuestras víctimas. Conociendo el proceso de las diferentes etapas del conflicto armado, se pueden diferenciar distintos niveles jurídicos en cuanto a la responsabilidad que tuvieron tanto paramilitares y guerrillas, acusados de cometer los crímenes más oscuros contra la población, y el propio Estado colombiano. Este Estado también tiene un compromiso para con las víctimas por su desamparo a las diferentes sociedades. Hubieron muchos espacios donde la seguridad y protección hacia los bienes jurídicos de estas comunidades se vio afectado por el incumplimiento de la vigilancia de toda su población. A pesar de que la Ley 975 de 2005 impulsó un avance hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en base a la justicia transicional, esta ley presenta serias críticas en cuanto a que es considerada como bondadosa, laxativa y benevolente para con los agresores y autores del conflicto, otorgando diferentes beneficios a estos. Por otro lado, se encuentra la Ley 1448, que resignificó el concepto de víctimas y mejoró las normativas antes dispuestas por la anterior ley. Presenta también serios obstáculos para el reconocimiento de las víctimas, puesto que restringe el conocimiento de los crímenes cometidos antes del 1 de enero del 85 y restringen el acceso a la reparación integral y restitución de tierras para aquellos campesinos desplazados de sus territorios el 1 de enero del 91. Las estrategias para garantizar los derechos de las víctimas debemos verlos desde cada uno de sus ejes centrales. Primero, la verdad. Tenemos que entender que a través de la verdad se dignifican las personas. El tener conocimiento de los hechos que transcurrieron sirve como eje central de la reparación psicosocial. Todo esto no debemos dejar que se convierta en un discurso que solo esté en el papel. Y es deber de todos hacer que esta verdad sea posible. A nosotras nos parece que parte fundamental de esta reparación por medio de la verdad es que hablen las partes que más han decidido guardar silencio, como lo son las Fuerzas Armadas y el gobierno colombiano. Segundo, justicia. Para fomentar el acceso a la justicia se requiere crear las condiciones
para apoderar a esas mismas personas y comunidades, brindándoles la información y herramientas necesarias para que conozcan la ley y sus derechos, como también los mecanismos disponibles para ejercerlos. Tercero, la reparación. Entendiendo que la reparación comprende 5 tipos de medidas, que son la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Nuestro trabajo como sociedad es colaborar para que en medida de lo posible se realicen estas reparaciones en un tiempo cercano, ya que las víctimas están ahora y necesitan las ayudas ahora y no dentro de 100 años. Sabemos que son demasiadas, por lo que cosas como las indemnizaciones a todas es algo demasiado idílico. Pero por eso mismo debemos fomentar las reparaciones psicosociales porque consideramos que en ocasiones no hay mayor daño causado que el emocional. Y es trabajo de todos ayudar a sanar esas heridas que quedaron en el corazón de nuestras víctimas. No se trata simplemente de prometer que la guerra no va a volver a suceder, porque no es cosa de unos pocos, no es cosa únicamente de los que firmaron el acuerdo de paz. Desde las pequeñas cosas a todos nos corresponde empezar a superar todos estos problemas y estas situaciones de conflicto y la manera en la que dejamos que nos afecten. El querer buscar siempre nuestro propio interés y colocarlo por encima del interés de los demás es, en cierta parte, el principal problema que estamos enfrentando. Y es trabajo de todos brindar soluciones. Y aquí también aplican las estrategias psicológicas. Podemos trabajar en nuestra mente para poder trabajar en nuestro país y así construir un lugar mejor. Garantías de no repetición. Es algo que la verdad es muy complejo de prometer y de garantizar, ya que el historial humano nos ha demostrado cómo somos de cierto modo seres destinados a la guerra y a buscar el interés propio. Pero la paz en Colombia es una realidad y depende de todos, del apoyo de todos. Hay que aprender a perdonar y enseñarle eso a los demás. Sí se puede vivir en paz, sí se puede tener un país en el que superemos las brechas sociales y económicas. Las conclusiones a las que llegamos después de hacer este ejercicio es que en Colombia desde tiempos muy anteriores han habido bastantes conflictos y como colombianos hemos demostrado una resiliencia para superar cada uno. Y lo que estamos viviendo en este momento, aunque se vea como algo gris, negro y sangriento, no se va a quedar solo ahí. Nosotros podemos hacer que Colombia tenga un futuro mejor. Siempre hay que empezar por algún lado. Y ya empezamos reconociendo que sí hay un problema. Y no hay mejor forma de solucionar alguna situación que aceptándola, porque es el punto de partida para lograr mejorar. Hay muchos estudios, hay muchos documentos, hay muchos autores que abordan por todos los lados esta situación del conflicto armado. Pero no podemos dejar que se quede simplemente en la teoría. No es algo que debamos dejar simplemente en el papel y que solo los más estudiados puedan tener acceso a él. La justicia y la verdad es y tiene que ser para todos. Esa es la principal conclusión a la que llegamos como equipo. Más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Si no caminamos todos juntos hacia la paz, nunca la encontraremos. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo de Rotterdam. Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Francisco de Asís. La paz no se vende. La paz comienza con una sonrisa. Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz.